Bienvenido Carlos a este encuentro. Nosotros los encuentros de formación siempre tratamos de invitar a alguien para que nos venga a dar una charla y esta vez te Me toca a tocó. vos. Muchas Usted- gracias por venir. no, no, ustedes, gracias por tener la deferencia de invitarme a compartir este momento con ustedes, con la juventud, el futuro de la iglesia. Miren, acá tenemos un montón de jóvenes acompañándonos. Gracias. Tremendo. ¿Sabes? Acá una de las jóvenes preparó un par de preguntas. Así, Preguntas rápidas. preguntas rápidas. Preguntas rápidas. Sí, no. Y para Y formular un poco. Pero cosa tiene que que me ser cuesta. El lo sí, más no, rápido. el sí, no, a mí me cuesta. Tiene que Pero ser bueno, lo más rápido lo más posible. rápido Es posible. para conocerte un poco Ah, mejor. Empezamos. dale, Primera pregunta. ¿Tu nombre completo? Carlos Beltrán, ¿Cuántos años tenés? 63, ¿De qué comunidad sos? Catedral María Auxiliadora. ¿Cuándo te bautizaste? Me bauticé el día 28 de agosto del año 1962. Buena respuesta. ¿Color favorito? Color favorito, el rojo. ¿Cura favorito? Ah, pues eso es un problema para mí. Bueno, sí, el cura favorito, por ponerlo así, el padre Luis Toro. Somos amigos con el padre Luis. ¿Hobbit favorito? El hobby, hoy leer, ¿Canción cristiana favorita? eh, alma misionera, ¿Momento de la misa favorito? la consagración, ¿Te gusta de lo que trabajas? me fascina. ¿Soltero o casado? Oh, casado, casado. ¿Tenés sueños? ¿Cuál? Hoy el único sueño, eh, si se puede decir sueño, es tratar de servirle a Dios y no arruinarle la forma que quieren que le sirva. Sería mi sueño. Tremendo. Última pregunta. ¿Cuál Dale. es tu mayor miedo? La condenación eterna de mis hijos. Bueno, Carlos, gracias por responder sinceramente y es un gusto tenerte acá y poder conocerte mejor. Muy También que bien, los chicos te conozcan. muy bien. Muy bien, Carlos. Sinceramente no supe cómo titular este encuentro. Nosotros este año especialmente estamos trabajando en lo que es la teología del cuerpo. Yo hice un curso hace tiempo largo, soy un aficionado a la teología, no es que me la recé, pero está bueno conocer un poco de Dios y nuestro cuerpo, porque uno piensa que son como cosas heterogéneas, ¿no? Y esta charla yo pensé que la podíamos titular Teología del cuerpo y apologética. No sé si va por ahí la cosa. Sí, la apologética, la teología del cuerpo es doctrina católica de toda la vida. Por más que, bueno, vos está bien, que está estudiando. Juan Pablo II ha desarrollado un poco ese tema. Pero, y la apologética es parte es la teología fundamental de la iglesia de siempre, que no es más ni menos que conocer la doctrina, lo que piensa, el sentir que tiene la iglesia desde siempre, es nada más que fundamentado con la escritura, con la tradición, con el magisterio. Así que son dos cosas perfectamente ensambladas, así que no, está bien titulado hoy. Quedó bien, quedó bien. Tremendo, Sí, 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 tremendo, tremendo. sí, sí. Sabés, yo también pensé especialmente de vos en invitarte porque sé que sos una persona muy formada. Y también quería que acá los jóvenes, todos los que vean esto, te puedan escuchar y también si surge alguna duda también Sí, sí, claro. desde el conocimiento que cualquiera de los tengamos podamos responder. Bueno, Carlos, ¿querés arrancar un poco contando quién sos, qué es lo que haces, cómo es esto de la apologética? Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, ya un poco la presentación ya estaba. Falta decir que tengo cuatro hijos, eh, cumplí años el martes, fui abuelo el 14 de junio, así que bueno, soy un poco, ahora sí soy realmente viejo. Bueno, y bueno, lo que hacemos en realidad la apologética, esto se los quiero contar porque es muy importante. Hoy hablamos de la humildad. ¿Se acuerdan que hablamos hace un ratito del tema de la humildad? ¿Por qué es importante la oración? Si Dios sabe todo lo que uno necesita y eso, porque justamente ahí es donde Dios puede ver esa humildad. Y yo creo que un momento de humildad mío, porque, viste, mucha gente relaciona, viste, la humildad o la falta de humildad con el carácter de la persona. Entonces, cuanto más
Cuanto más así sos más humilde. No, no tiene nada que ver. La humildad tiene que ver con otra cuestión. Y ya que preguntas esto, te quiero contar por qué te estoy hablando de humildad y por qué tiene que ver con esto y con la apologética. Yo un día no era muy afín a toda la tecnología nueva, me cuesta un montón al día de hoy. Y no sabía ni siquiera usar Facebook, pero yo siempre veía que mi hija, los domingos cuando cocinaba, YouTube, y si iba a YouTube ponía una buena música y bueno, y la pasamos fantástico. Y un día estaba solo y me meto en YouTube y lo primero que me sale en la portada es un sacerdote, Padre Luis Toro, que hoy somos amigos, gracias a Dios, y abajo el título en el zócalo decía Jesús sí es Dios. Y ahí me apareció la soberbia, ¿viste? Que también hablábamos hoy, esa soberbia estúpida, así que ¿cómo? Y claro que Jesús es Dios. ¿Cómo que claro? ¿Qué cura tonto? Gastar tiempo en un video para explicar que Jesús es Dios. Y tuve la humildad y la curiosidad de meterme adentro, porque tranquilamente podría no haberlo visto. Y hoy estaríamos hablando de fútbol. Bueno, la cosa es que abrí el video y me encontré que estaba hablando con un testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Entonces él estaba teniendo una conversación, ¿sí? Con un testigo de Jehová y explicándole con la escritura por qué Jesús es Dios. Y yo ahí entró mi acto de humildad. Digo, ¿qué me pasaría a mí si viene una persona y me pregunta realmente cómo puedo dar yo razón de lo que yo creo? Porque yo no creo en Jesús, por ejemplo, él, y si me decía, ¿por qué vos crees? No hubiera tenido respuesta. ¿Y por qué digo de humildad? Porque sinceramente es la primera vez en mi vida que me sentí un ignorante de primera. Por eso que yo hablo siempre mucho de la ignorancia, pero no en forma despectiva, sino que es necesario reconocerte ignorante para crecer. Reconocerte pecador para salir del pecado. Es necesario. Y yo ahí empecé con esa historia. Me acuerdo que lo primero que hice, estuve, no sé, horas con ese video ahí. Y bueno, y ahí empecé, año 2017, con el tema de la apologética. Y ya en marzo del 2018 ya estábamos enseñando. Y bueno, y a partir de ahí, ese afán, que es la misión de todo católico. Si vos, por ejemplo, lees el numeral 1270 o el 1285 del Catecismo de la Iglesia, te manda a dar razón de la fe, te obliga. El bautismo mismo te obliga a profesar tu fe. Y la confirmación, el 1285, te obliga, así lo dice, tal cual, te obliga ¿a qué? A dar razón de tu esperanza, a salir al mundo a anunciar la obra que Dios ha hecho con vos. Por eso que es importante siempre entrar en uno, no para ser más yo, sino para ver cómo Dios va obrando en uno, va haciendo la historia. ¿Para qué? Para que el otro, por un testimonio válido, pueda encontrarse con Jesús. Así que así empezó la apologética. Tremendo. Sí, sí. ¿Sabes? Me hiciste acordar a una teoría así. Yo estudio en enfermería. ¿Sabes que nosotros en nuestro estudio de morfofisiología estudiamos las arterias? También la primer materia que tenemos en el primer año, que es fundamentos de la enfermería, conforme vas pasando el tiempo, empezás las prácticas de toma de signos vitales, me acuerdo. Y siempre tenemos que saber dónde están las arterias, porque es de ahí donde viene el pulso, ¿no? Claro. Estaba pensando, por ejemplo, en nuestro brazo está la arteria branquial, que se divide en dos tramos cuando va llegando a la muñeca, la coital y la radial. Nosotros tomamos el pulso en la radial. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona sufre un accidente, una contusión, pierde la conciencia, nosotros generalmente siempre tomamos la presión instintivamente, podemos decir, en la radial, porque es donde siempre la tomamos. Porque ya tomarla en otro lado es como muy invasivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro organismo, nuestra morfología, tiende a llevar la sangre a los órganos nobles. Por ende, si una persona se desmaya, es muy probable que no encuentres el pulso en la muñeca. Claro. Pero si lo tomas en la carótida, que está en el cuello, ahí puedes reconocer el pulso. ¿Qué quiero llegar?
Es hermoso ver cómo nuestro cuerpo, como nuestra morfología tiene esa memoria de saber de dónde viene el pulso, de saber de dónde vienen las órdenes. Y no es ilógico pensar que eso intangible también sepa reconocer ese llamado, ¿no? Como hizo con vos con este video, ¿viste? De Sí, una sí, forma sí, sí, tan, sí. quizás al azar, pero Sí, sí. definitivamente no fue al azar, No, porque no fue, no, era no, ese no, no, no. llamado que Dios estaba ahí, pero Siempre hay una casi que causa. El Señor cruzando está los dedos atrás para de que vos lo todo. Sí, vieras. sí. Sí, sí, sí. No, no, que es así. Es así. Y bueno, tomando por ejemplo esto que vos decís, lo del el tema del cuerpo. eh, es impresionante. A mí me llama, o sea, yo aprendí a amar a la iglesia cuando entendí lo que era la iglesia, a través de los conocimientos, del estudio, porque vamos a definir una cosa que es muy importante, porque hoy en el mundo de hoy hay un problema. Disocian la razón con la fe, y la fe y la razón van de la mano, porque a Dios se lo conoce con la razón. Los misterios de Dios se los conoce por la fe, pero vos llegás a Dios a través de la razón. Esto no lo dije yo, esto lo dice Santo Tomás de Aquino. La definición de fe de Santo Tomás de Aquino es que es un acto de la inteligencia con el asentimiento de la voluntad. Porque con la inteligencia sabes lo que está bien, lo que está mal, toda la historia la puedes conocer. Ahora después tienes que poner tu voluntad en favor del bien o lo pones en favor del mal. Ya es tu problema. Pero si lo querés orientar a Dios, esa voluntad va a orientar a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque, eh, porque Pablo hace la analogía justamente de que la iglesia que nosotros tenemos, es el cuerpo de Cristo. O sea, en Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, Cristo es cabeza, cuerpo, iglesia. Y es de donde nosotros, pues, esto me llevó por el ejemplo que diste vos de las arterias. Yo soy veterinario, más o menos también lo conozco. Entonces, bueno, fue fantástico porque me llevó ahí. Digo, bueno, perfecto. ¿Cómo se nutre el cuerpo? Por la cabeza. ¿Quién maneja el cuerpo? La cabeza. ¿Cómo llegamos a la cabeza? A través de las arterias. Por eso que Cristo es el camino. Cristo tiene un camino para llegar a Él. Nadie va al Padre si no va por mí. ¿Cómo llego yo a la cabeza siendo cuerpo? ¿A través de qué? De un camino. Ese camino son las arterias. Para hacer la figura, ¿no? Que vos estás proponiendo. Entonces, para llegar a Cristo, tenemos un camino. Y el camino es claro. Pero es como decís, tenemos que saber dónde tocar para saber cómo guiarnos a través de esas arterias para llegar a dónde? Al cerebro. 5 segundos de falta de oxígeno en el cerebro, muere el cuerpo, ¿o no? Bueno, gracias a Dios Jesús no tiene ese problema, pero sí tenemos un camino para llegar. ¿Y qué decía? Entonces es muy importante esta figura del cuerpo, porque vas a ver que en toda la escritura habla del cuerpo. Y después va a hablar del cuerpo como esposa de Cristo, como una sola cosa. O sea, es maravilloso. O sea, profundizar en esas cuestiones es maravilloso, porque vos vas a ver después, si estás viendo la teología del cuerpo, es fantástico, vos vas a ver que todos esos pecados que tienen que ver, por ejemplo, con el sexto mandamiento, ¿me entendés? La fornicación, la falta de castidad, todo ese tipo de cosas, son todos pecados contra el cuerpo. Los demás son pecados contra el prójimo, ¿me entendés? Este es un pecado contra el prójimo y contra tu cuerpo. Contra tu cuerpo. Es fantástico. Es como que vas lesionando ese cuerpo. Pero bueno, pero dice, pero es uno solo, sí, pero todos formamos un cuerpo. O sea, el cuerpo no lo formamos solo. No es solamente tu cuerpo. Vos sos parte, sos miembro de esa iglesia. Por eso que es muy importante entender que la iglesia, no sos vos la iglesia, ni yo soy la iglesia. Somos la iglesia. Somos miembros de esa iglesia, que formamos ese cuerpo. Entonces, cualquier pecado que hace, ¿qué lastima? El cuerpo. Y el pecado contra el sexto mandamiento en forma particular, lesión, afecta a qué? Tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fantástica analogía. Sabes, en esto de la apologética, que es la que expone, refuta y explica lo que es la fe desde la razón, ¿no? No, no, Nosotros, no, no, desde la Escritura. Desde la Escritura. desde la La escritura, apologética verdadera es demostrar, por supuesto que la razón tiene que ver, pero es demostrar con la Escritura los fundamentos de la fe.
Desde la escritura, Desde la los escritura, fundamentos de la fe. los fundamentos de la fe. Tremendo. Exactamente. O sea que no hay nada, mira lo que te voy a decir, no hay nada de lo que nosotros debemos creer, ¿sí? Que no esté en la escritura, o que no nos oriente a algo de la tradición, ¿sí? Por eso que en la escritura están todos los fundamentos de la fe nuestra, porque es el verbo, la palabra, es la palabra del Señor. Por eso que San Jerónimo, en el numeral 133, si lo buscan, van a encontrar que dice, desconocer la escritura es conocer a Cristo. El que no conoce la escritura, no conoce a Cristo. Y los católicos son unos fenómenos, pero lo que menos queremos hacer es conocer la escritura. ¿Me entendés? Es terrible. Sí, cuando también hablamos de esto de teología del cuerpo, también hablamos un poco de lo que es la virtud, de esto de trabajar estas pequeñas acciones de forma repetida hasta alcanzar esta virtud, ¿no? Y un poco esto que decís, esto de estudiar, trabajar las escrituras, leerlas hasta un punto en donde las asimilás, las aprendés y las vivís. Exactamente. ¿Qué Sí, trabajo? es un trabajo hermoso. Mira, ahí en una cita que redondea todo eso que vos estás diciendo, que es hermosa, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, donde, bueno, los judíos, los mismos protestantes, por ejemplo, son muy estudiosos de meterse en la escritura, etcétera, etcétera. Y dice, esa cita dice, ustedes escudriñan las escrituras, escudriñar significa estudiar, meterse, ¿no? Meterse, porque en ella me quieren encontrar a mí, dice Jesús, le dice a los judíos. Y si le dice a los judíos, te dice, o me dice a mí, le dice a todo el mundo. Dice, ellas hablan de mí, la escritura hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Por eso que, eh, en el catecismo, en el 1285 que te nombraba, él dice que cuando vos recibís los dones del Espíritu Santo, esa fuerza especial del Espíritu Santo que están hechos 1.8, que lo recibimos por imposición de mano del obispo, nosotros estamos comprometidos a ¿qué? A hacer testimonio con la palabra y con tus obras. Las dos cuestiones. Las dos cuestiones. O sea, conocer y ponerlo en práctica. Conocer y poner en práctica. Y ahí la apologética tiene sentido. Porque yo te hago una pregunta, ¿cómo te puedo venir yo a hablar a vos de, no sé, de un tema? Vos decís, mira, Carlos, nos gustaría que vengas y veamos un tema que puede ser, qué sé yo, no sé, la unidad o lo que fuera, si yo soy una persona que en mi vida genero división y todos me conocen. ¿Qué autoridad tengo yo para venir a hablarte de eso? No puedo. Y si puedo, soy un caradura que no va a generar ningún tipo de respuesta inmediata ni inmediata ante nadie porque no tengo la autoridad, no la autoridad de poder hacerlo, la autoridad moral para eso. Eso que vos decís es central. Es central. Eso tiene que estar en perfecta armonía. Si no está en perfecta armonía el conocimiento y la voluntad puesta al servicio de vivir una vida cristiana, por eso yo siempre digo, ¿sos cristiano? Sí, bueno, que se te note. Se te tiene que notar. Se te tiene que notar. Así de sencillo. La verdad que sí, me pasa a veces cuando me toca contener quizás realidades vulneradas por algunos vicios. Yo, en lo personal, en mi vida personal, trato de, por ejemplo, mantenerme alejado quizás del alcohol, porque a veces puede venir algún joven que tenga ese problema. Y yo no me sentiría un buen coordinador para decirle moralmente, no te tenés que perder por acá. Claro. No te tenés que perder por acá. Venite para acá que te vamos a encontrar. Es que, claro, porque así vos sos joven y estás llevando adelante este grupo y este axioma atraviesa toda la iglesia. O sea, cualquier persona que esté como referente de algo tiene que tener esa autoridad. Por eso que hay veces, sin entrar en dar nombre, cuando los grupos o las catequesis o lo que vos quieras dentro de la iglesia, la persona que lo lleva adelante no tiene la autoridad, no la autoridad, sí, que te pongan, sí, bueno, te dan la autoridad de ponerte, pero si vos no tenés la autoridad cristiana para llevar adelante eso, no hay caso, no hay forma, no hay forma que llegue, porque el tema de catequesis, porque en definitiva ustedes hacen catequesis de una manera u otra, significa el hecho de que sale una palabra de la boca de alguien, ¿sí? Y tiene que llegar
a la mente de la otra persona y llegar al corazón de la otra persona. Para que eso ocurra, solamente necesitas dos cosas. Vamos a empezar atrás para adelante. La voluntad del que está escuchando en realmente escuchar, pero por otro lado, lo más importante es que la palabra que sale de aquel que está llevando el referente, por poner ese nombre, lo que dice tiene que salir del corazón. Porque si sale de la mente, está perdido. Lo que sale de la mente no le llega al corazón de la otra persona. A la otra persona le llega lo que sale de tu corazón. Porque lo que hay en tu corazón abre la boca, lo dice la escritura. ¿Me entendés? Entonces la gente se da cuenta cuando vos estás dando una clase magistral. Se da cuenta y si le interesa lo escucha, si no, no, ¿me entendés? Pero por eso que viste, cuando vos escuchás una persona, otra, sea sacerdote, sea laico, lo fuera, y hay cosas así, che, esto qué bueno que estuvo, ¿cómo me llegó y por qué te llegó? Porque en el fondo la persona te está transmitiendo conocimiento, pero también te está transmitiendo su vivencia. Porque de una manera u otra, lo que él está enseñando, lo está transmitiendo porque lo vive. Es central. Es central. Bueno, lo último que me gustaría aportar antes de pasar quizás al siguiente bloque, que es el que más me interesa porque acá los jóvenes están a poder hacer preguntas. Muy bien, muy bien. Me encanta esto que dijiste más al comienzo, esto de ver el cuerpo de la iglesia. ¿Sabés? Otra vez vuelvo a teoría de enfermería, ¿no? La primera materia que nos dan, que es anual, encima me la recuerdo, que es Fundamentos de Enfermería. El primer personaje que nosotros conocemos ahí es Florence Nightingale, que es como la precursora de la enfermería moderna. También vemos varios personajes más, y uno que a mí me quedó impregnado es Virginia Henderson, que ella propone 14 necesidades básicas para que el ser humano, vos decís, tenga una salud óptima, ¿no? Una necesidad es respirar. Vos tenés la necesidad de respirar. Si vos sentís que estás dificultado para respirar, sea por catarro o alguna deformación física, contusión, ahí se puede decir que tenés disnea, que no estás gozando de esa necesidad. Estás un poco bajo de salud. Lo mismo, no sé, otra necesidad es poder moverse libremente. Poder mantener una buena postura, ¿no? Si vos sentís que, no sé, cuando te moves te duele o estás incómodo, estás duro, ahí estás poco mal de salud, podemos decir. Y hay una necesidad que me encantó cuando la leí, que es la necesidad de tener valores y creencias. Y con esto de la apologética, esto de defender la iglesia, es también defender el cuerpo, verlo como ese cuerpo, que nosotros formamos ese cuerpo, poder tener la capacidad de expresar mis creencias, mis valores, mi fe, y tener también la capacidad de defenderlos, porque ya veo que alguien me puede mover el mundo, me puede mover la salud desde ese punto de vista, ¿no? Hablando de contexto de salud, y yo no sabría qué hacer, ¿no? Por eso considero también esta hermosa presencia tuya, ¿no? De que nos puedas hablar, nos puedas comentar esto. Sí, es muy lindo porque está bueno porque vos lo que estás proponiendo es interesante porque, bueno, puede tener un montón de aristas para encararlo al tema. Pero siguiendo un poquito el planteo que estamos viendo, se me viene a la cabeza la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde habla del cuerpo y el espíritu, que el cuerpo del hombre es la unidad del espíritu y del cuerpo. Y de ese punto, todo el pasaje del capítulo 12 de Corintios habla de que nosotros, personas, somos células. No lo dice así, yo te lo pongo para ponerlo un poco en la parte eh, biológica que vos estás proponiendo. Es como que somos partes de ese cuerpo. Y todos somos muy importantes en ese cuerpo. No hay nadie que no sea importante en ese cuerpo. Y da un par de ejemplos que son muy, muy interesantes. Y da, por ejemplo, el ejemplo de una uña. O sea, vos ponele, estás haciendo un trabajo, poniendo un clavo, agarras un martillo, pum, te pegas en el dedo. Eso que es tan pequeño que uno diría, bueno, si yo sin ese dedo puedo vivir igual, lo que fuera, pero ese dolor que vos te provocaste en ese dedo te alteró todo el cuerpo. Te duele todo el cuerpo, ya no estás tranquilo, no estás feliz, no estás cómodo, estás molesto. ¿Por qué? Simplemente porque hay un dedo, ¿sí? Que se te lastimó. O una muela. O una muela. O sea,
¿Ven la fragilidad del cuerpo cuando el cuerpo no trabaja de forma correcta? Entonces yo pregunto una cosa, ¿no? Perfecto, ese aire, ese ejemplo que vos decís, ¿qué sería? ¿Qué sería? Esa comida, ¿qué sería? Esa ropa, ¿qué sería? Podría ser cualquier cosa y podría ser cualquier cosa, pero acá estamos hablando de Dios. Y esa cosa se llama Jesús. Jesús, es Jesús. O sea, el cuerpo del hombre no puede funcionar sin que el espíritu esté bien aceitadito. Por ejemplo, mira qué sencillo que es. San Agustín dice que el alma, ponele, una persona murió en gracia de Dios, el alma se va al cielo, el cuerpo al polvo, que lo dio. Eso está allá en Eclesiástico 7:12, donde es claro, o sea, morimos, se separa el cuerpo del alma. Si morimos en gracia con Dios, el alma va a la presencia de Dios. El cuerpo va al cementerio. Perfecto, al polvo. Y dice San Agustín, dice que esa alma, si bien está en la presencia de Dios y gozando de la bienaventuranza del cielo, no está plena hasta el día que se vuelva a juntar, en el último día, cuando venga Cristo a hacer el juicio universal, el juicio final, el juicio de las naciones, no va a estar esa plena, hasta que no se vuelva a juntar con quién, con el cuerpo, porque el hombre es cuerpo y alma. Y el cuerpo, lo material del hombre, va al ritmo del alma, del espíritu. Un cuerpo dañado por la enfermedad o por lo que sea, funciona muy bien con un espíritu sano. Un cuerpo muy sano funciona muy mal con un espíritu insano. Tremendo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta breve charla. Acá ahora los jóvenes te van a poder hacer preguntas. A ustedes. Yo totalmente, es como si estuviera en mi casa. Aparte lo tenemos acá al señor, que no nos deja mentir. Tremendo, Carlos. Pasamos al siguiente bloque. Bueno, este bloque se llama Te invito a un mate. Te vamos a dar un trago, un mate, y acá van a pasar distintos jóvenes a hacerte preguntas. Pero muy bien. Mientras, les vas a poder convidar un mate. A cada uno. Muy bien. Que surge esta linda charla. Sí. ¿Empezamos? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, excelente. La pregunta es, si Dios existe y es bueno, ¿por qué permite las injusticias, el sufrimiento y el mal en el mundo? Te has traído una linda pregunta. Muy bien. A ver. No tenemos un tiempo muy grande para explayarnos, hay que ser bien concreto. Para empezar, Dios no permite ni esa gente causal de ninguna injusticia, ni de ningún dolor, ni de nada que no tenga que ver con la felicidad del hombre. En el fondo es el mismo hombre, por el pecado original, que es el pecado de desobediencia a Dios, se ha apartado de Dios y ha provocado el pecado. Y con el pecado la muerte. Así la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice muy claramente, no tenemos tiempo ahora para leer la escritura, pero lo explico rápido, dice que por el pecado original entró la muerte en el hombre, y luego ha tenido que venir Jesucristo a darnos la vida que perdimos por el pecado original. Entonces yo te voy a cambiar la pregunta, mejor dicho, no te voy a cambiar la pregunta, te lo voy a responder al revés. Dios no nos genera ningún tipo de sufrimiento ni dolor, somos nosotros, por el pecado original, que le hemos provocado al Señor el sufrimiento que tuvo que padecer en la cruz para volvernos a permitir el contacto necesario para poder entrar al cielo. Si vos escuchás, lees o lo sabés por la historia de la pasión, cuando Cristo muere se rompe el velo del templo. ¿Eso qué significa? Que con la muerte y resurrección de Cristo, nuevamente ese cielo que estaba cerrado al hombre por el pecado se vuelve a abrir. ¿Y cómo se abre? A través del sufrimiento de la pasión de Cristo.
Entonces el hombre es el que le provoca por el pecado el sufrimiento a Cristo y no al revés. El hombre que no quiere sufrir tiene que ir controlando sus pasiones, controlando poniendo en funcionamiento todos los dones que el Espíritu Santo tiene para nosotros para que podamos hacer una vida feliz, cargando la cruz. Bueno, muchas gracias. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se llama esa niña? De Abigail. Bueno, a ver, mi pregunta es, yo llevo más o menos creo que 6 años, así como consciente estando en la iglesia, que yo decidí volver y lo vengo como caminando yo, y ahora bueno, con mi mamá, con mis abuelos. Pero siento que recién este año estoy entendiendo qué es lo que estoy haciendo acá y la historia de por qué llegamos todos acá, o sea, por qué Él nos llama a estar acá en esta región, en su casa. ¿Cómo se puede empezar a, bueno, esto hablábamos de los apóstoles de Lourdes, que son como los más formados, de jóvenes. De los jóvenes, sí. Uno, ¿cómo se puede empezar a formar en lo que es la historia de nuestra religión, como por nuestra cuenta? ¿Cómo podemos empezar a leer la Biblia sin leerla como un libro, o sea, como una novela? ¿Cómo estudiar el Antiguo Testamento? ¿Cómo leerlo? Entendiéndolo. Yo lo voy a sostener, mate porque... No, ese no, tengo acá. Bueno, hoy se han venido con unas preguntas, ¿no? De paso son preguntas para hablar horas. Pero bueno, dijiste que volviste. Sí. Con conciencia, digamos. O sea, habías estado en la iglesia, claro, te fuiste de la iglesia y después volviste ahora. Y ahora estás empezando. Bueno, porque hay una cosa que es muy importante y es que Dios actúa en la iglesia y actúa en las personas a través de un proceso. ¿Sí? Si vos te fijas, por ejemplo, Dios tuvo que ir educando al pueblo de Israel a partir del Éxodo, cuando pasan el Mar Rojo, etcétera, camino a la tierra prometida, y lo va formando, lo va educando, le va poniendo las leyes del Sinaí, luego otros tipos de leyes, etcétera, etcétera. Lo va educando, ¿para qué? Para que se puedan ir encontrando luego con la verdad absoluta, que es Cristo. Ahí todo un proceso, pasaron casi 1500 años. Entonces vos fíjate qué interesante, porque es un poco lo que te está pasando a vos. O sea, Dios te dio primero el don del Espíritu Santo en el bautismo, te libró del pecado original con el bautismo, ¿tenés la confirmación? Bueno, luego te ha regalado una fuerza especial del Espíritu Santo en la confirmación, y hoy a vos se te generan estas cuestiones, que no son cuestiones ajenas, son las cuestiones propias del cristiano que va avanzando en la fe y va camino a la vida eterna. ¿Por qué? Porque ese transcurrir de ese pueblo lo llevaba ¿a dónde? A la vida eterna. Antes era una tierra, la tierra de Canaán. Ahora, ¿cuál es la vida eterna? O sea, Dios te ha metido, a vos, a todos los que estamos bautizados, en un proceso donde ¿qué quiere? Que vos llegues a la vida eterna. Entonces, hoy vos tenés esta necesidad de conocer, porque la fe se conoce. Hemos hablado un poco, entonces, bueno, por ahí ojalá que te pase lo mismo que me pasó a mí. O sea, darte cuenta que la fe se puede perder de un momento para otro, y que para sostener esa fe es necesario profundizar en un montón de cuestiones. La Biblia es fundamental, pero no la Biblia per se. ¿Por qué? Porque la misma Biblia te dice, allá en la segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que ante todo tenés que tener presente que toda escritura no puede ser interpretación privada. O sea, vos no podrías estudiar la escritura y entenderla, no hay forma. Yo tampoco. Por eso que Dios dejó, allá en Juan 16:13, le dejó a la iglesia el poder de la interpretación de la escritura. Por eso que es muy fácil para un católico, imbuirse de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que en la iglesia está la verdad. 1 Timoteo 3:15.
La verdad, columna y fundamento de verdad, es la iglesia. Entonces, pues sí, ¿qué puedo hacer yo? Muy fácil. La iglesia tiene 3 elementos, 4 elementos, para acercarte al conocimiento de tu fe católica. La Escritura, la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, aquellos que han recibido de primera mano de los apóstoles la enseñanza que Cristo le hizo a ellos, por eso que la iglesia es católica, apostólica, católica universal, apostólica, la enseñanza de los apóstoles. Luego tenés el magisterio que recoge el sentir de la Escritura, ¿sí?, a lo largo de 2025 años que llevamos ya de iglesia. Y por último tenés el catecismo, que es un compendio donde está toda la enseñanza de la iglesia. O sea, lo que vos querés hacer es muy fácil. Yo te invitaría, estás invitada por Apologética, para empezar. Estás invitada por Apologética, ahí se te va a hacer un poquito más fácil. Pero si querés estudiar vos, por ejemplo, la Escritura por cuenta propia tuya, pero lo tenés que hacer siempre a la luz de la iglesia. Siempre a la luz de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la interpretación que vos le tenés que dar, por ejemplo, a un pasaje, lo que fuera, lo tenés que buscar también en la tradición, en el catecismo. ¿Para qué? Para no errar. Porque si no, imagínate, yo hago acá, pongo un texto entre los que somos acá, y yo hago que todos hagamos una conclusión, y vos te vas a dar cuenta que todos hicimos una conclusión diferente. Justamente por eso que Dios deja el Espíritu Santo en la iglesia, para que la verdad sea una. Si querés empezar a leerlo, muy fácil, empezar con el Evangelio de Marcos, porque Marcos le habla a los paganos, no le habla al pueblo judío, como Mateo, le habla al pueblo pagano, y nosotros venimos del pueblo pagano. Entonces vas a entender mucho más el Evangelio de Marcos para empezar a leer la Escritura. Después pasas a Mateo, después te vas a Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, todo, hasta el Apocalipsis. Hasta el Apocalipsis no, si es que querés leer todo eso, ¿no? Y después arrancás del Génesis, volvés todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y al último el Apocalipsis. Eso sí lo quisieras leer. Por ahí es bueno tener una buena Biblia, con material de consulta y leyendo, pero siempre es lindo dejarse formar, porque la Biblia no es fácil leerla ni entenderla. Pero en la medida que uno va participando de encuentros de formación católica, etcétera, la cosa se hace mucho más fácil. Así que esa sería la respuesta que yo te podría dar, y que recontra feliz porque tenés esa inquietud. Buenísimo, muchas gracias. Dale. Buenas, Carlos. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien. ¿Quién sos vos? Santiago. Santiago, ahí sí, Santiago, para que quede bien, Dime, Santiago. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué hay tantas religiones y hay un solo Dios? Muy bien. Mira, te voy a convidar un mate y vamos a ver cómo te explicamos tu pregunta. Hay un solo Dios, pero hay muchas religiones, ¿sí? ¿Puedo usar la Biblia? Vamos a usar la Biblia un poquito. Mira. Vamos a empezar, 2 o 3 citas nada más, pero hay una que es muy importante que la leamos. Mira, el libro de los Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente. Escucha. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, a nosotros, por el que nosotros debamos salvarnos. Está hablando de Jesús. O sea, no hay forma de salvarse sin Jesús. Y Jesús instituyó una iglesia. Tu pregunta era, ¿por qué hay un solo Dios y tantas religiones? Vamos a ver, sobre esa premisa que vos decís, que es correcta, ¿sí? Vamos a ver, ese Dios que vos decís no tiene absolutamente nada que ver con todas las religiones que hay hoy. Porque hay un tema. Mirá, lo vamos a leer en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo va a decir lo siguiente. Para que es nueva la Biblia, entonces se me cuesta pasar las hojas. Mira,
En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, va a decir lo siguiente: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Hay un diálogo entre Jesús y Pedro. Y que sobre esta piedra, o sea, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Mi qué significa? Mi. Una sola. Iglesia. Y el edificador es Cristo. O sea que ese Dios que nosotros conocemos, que es un solo Dios, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese Dios tiene una sola religión. O sea, todas las demás religiones, ¿sí?, no tienen que ver con Jesús. No tienen que ver con Jesús. Algunas sí tienen que ver con Jesús, pero la iglesia de Cristo es una. Por eso que hoy hay muchas religiones, pero las religiones que han salido hoy, cristianas, ¿sí?, todas han salido ¿de quién? De la iglesia de Cristo. Por desobediencia al Papa, porque no estaban de acuerdo en una cosa, en lo que sea, pero la iglesia sigue siendo una, católica, apostólica, romana, que son las características que tiene la iglesia de Cristo. Las otras son religiones de hombres. ¿Por qué? Porque vos podés averiguar en esas religiones quién las fundó y te vas a dar cuenta que no la fundó Jesús. Vos decís, ¿quién fundó el Islam? Mahoma. ¿Quién fundó el pentecostalismo? Carlos Parán. ¿Quién fundó los testigos de Jehová? Charles Russell. ¿Quién fundó los adventistas? John Smith. Los adventistas del séptimo día, Elena de White. ¿Me entendés? Un hombre. Pero en la cita que yo te leí recién, que en Mateo 16, 18, dice que Jesús edifica una iglesia en Pedro. O sea que la iglesia católica, apostólica, romana, la iglesia cristiana, ¿sí?, está fundamentada en Pedro, pero el que edifica es Cristo, del cual es su iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Por eso que en Efesios 4 dice que hay una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, un solo Señor. ¿Por qué? Porque todas esas religiones que vos decís que hay, tienen toda fe diferente. Así que quédate tranquilo que estás en la iglesia de Cristo. Seguimos ahí. Muchísimas gracias. Por favor, a vos. Buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Soy Alan, de Grupo Jóvenes Kairos. Mi pregunta es, ¿por qué los evangélicos no creen en la Virgen María? Buena pregunta. ¿Por qué los evangélicos no creen en la Virgen María? Tómate este matecito mientras te voy respondiendo. Mirá, el evangelismo, el padre del protestantismo es Lutero, ¿sí? Un monje agustino que se separa de la iglesia por diferencias, que no van al caso ahora, en el año 1517, ¿sí?, hace 5 siglos. Y este monje agustino creía fervientemente en María. En todos los dogmas marianos hablaba cosas maravillosas de María, en los sermones, sobre todo de aquella época, cuando Lutero hablaba de María, era una belleza. Es más, muchos teólogos, o la mayoría de los teólogos católicos, coinciden prácticamente que los mejores sermones que hay guardados en la historia sobre María son de Lutero, el padre del protestantismo. Fíjense lo que es la división. Les voy a dar un ejemplo bien tonto, bien tonto. ¿Vieron cuando yo te cuento algo vos? ¿Viste? Un chisme, vos viste que tal cosa. Bueno, cuando vos se lo contás al otro, ya va cambiado. Cuando el otro se lo cuenta al otro, ya va cambiado, y cuando se lo contó al 10º, Dios mío, pobre aquel tipo que no había hecho nada, ahora termina siendo cadena perpetua. ¿Me entendés? ¿O no es así? Vamos tergiversando todo. Bueno,
La división protestante es tan grande, y la división no viene de Dios, la división viene del demonio. La división es tan grande que hoy hemos llegado al punto de que el protestantismo no solamente que no quiere a María, sino que la odia, la detesta. No acepta a María como madre de Dios. Entonces, fíjate una cosa, lo vamos a leer, eso lo vamos a leer, porque está escrito. Entonces, fíjense lo loco de todo esto, ¿no? El protestantismo cree en la doctrina de la sola escritura, o sea que todo tiene que estar acá adentro para creerse. Lo que no está acá adentro no se cree, o sea, ellos no creen en la tradición, en el magisterio de la iglesia, en los santos, no creen nada. Todo tiene que estar acá adentro. Y acá adentro está que María es madre de Dios, pero no lo creen. Entonces es un gran problema, o sea, es irracional. Entonces hay un problema serio. ¿Por qué no creen en María? Solamente ellos lo saben, porque en realidad la escritura es clara y yo calculo que es un tema para diferenciarse del católico. O sea, hay que, todas las sectas sobre todo van en contra del católico, entonces se diferencian absolutamente en todo sin importar si hay argumentos o no lo hay, etc. Lo cierto es que hay dos hechos concretos. Vos vas a escuchar que la mayoría de las sectas protestantes te van a decir que nacieron en Pentecostés. En Pentecostés, cuando llegue el Espíritu Santo. Pero odian a María. Y hay un problema. Les voy a leer quién estaba en Pentecostés. En un hecho tan importante como Pentecostés, si vos decís que naciste ahí y odias a María, tenés un gran problema. Estás desconociendo algo básico. Vamos ahí. Miren. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, miren lo que dice. En el capítulo 2, versículo 1, viene Pentecostés. ¿Sí? En el capítulo 1, versículo 1 al 14, miren lo que pasa. Dice, estaban todos reunidos los apóstoles esperando que Pentecostés. Vamos a ver quién estaba ahí. ¿Quién estaba ahí en ese lugar donde luego viene el Espíritu Santo como una lengua de fuego en cada uno de los 12 apóstoles? Escuchen, dice, miren quién estaba ahí. Todos ellos perseveraban en la oración, todos, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, y escuchen, y de María, la madre de Jesús. ¿Ustedes pueden creer que el pentecostalismo, todos los evangélicos nacieron en Pentecostés, odiando a María? No hubieran estado dentro. Si hubieran existido, que no existían, porque existen hace nada más que 100 años. Pero bueno, primer ejemplo, María estaba con los apóstoles en Pentecostés. ¿Y quiénes son los únicos que veneran a María? Para quienes María es nuestra madre. ¿Para quién es María, la Madre del Cielo, la Madre de la Iglesia, la intercesora? ¿Para quién? Para los católicos. ¿Quiénes somos los únicos que tenemos a María? Los católicos. O sea, los que estábamos ahí eran los que iban a formar la Iglesia Cristiana Católica. ¿Eso quedó claro? Bueno, les leo ahora. Este es un bonus, ¿cómo es que dicen? Un bonus track. Vamos al Evangelio de Lucas, donde yo les voy a mostrar a ustedes que María es Madre de Dios. Yo pregunto, para los evangélicos, ¿Jesús es Dios? Sí. ¿No? Jesús es Dios. Ok. ¿El Emmanuel, Dios con nosotros? Jesús. ¿Creen en eso? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, si Jesús es Dios, escuchen. Lucas 1. Vamos a... ¿Se acuerdan la visitación de María a su prima, Santa Isabel? Muy bien. Lo vamos a leer todo completito para que vean qué importante que es este texto, que siempre lo escuchamos y lo rezamos en el Ave María. Dice, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, escuchen, saltó de gozo el niño en su seno. ¿Por qué saltó de gozo el niño en su seno? Porque recibió el Espíritu Santo.
Esa es la consagración, la unción de Juan el Bautista es en el vientre de María. Y escuchen por qué. Dice, saltó de gozo el niño en su seno, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y una persona que queda llena del Espíritu Santo, solamente una persona que está llena del Espíritu Santo puede decir lo que dice ahora María. El que no está lleno del Espíritu Santo no puede decir eso. Por eso nosotros los católicos podemos decir lo que sigue ahora, porque estamos llenos del Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice. Dice, y exclamó a grito, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo? ¿No es que María es bendita entre todas las mujeres? ¿Para ustedes es una basura? ¿Un saco, un útero que Dios que le prestó, que Dios se tomó para poner ahí a su hijo? ¿Cómo? No. María es bendita entre las mujeres. ¿Entre qué mujeres? Entre todas las mujeres. De la primera hasta la última que vaya a existir. Es bendita. Y no solamente eso, escuchen. Bendito el fruto de su seno, obviamente, Jesús. Y miren la pregunta que hace Santa Isabel, la pregunta que se hace. Dice, ¿cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Que María es bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto porque es el Cristo, Jesús el Señor, y que es la madre de mi Señor. ¿Y quién lo reconoce? ¿Quién se dice? ¿Esa misma? Ah, yo soy la madre. No. Santa Isabel. ¿Cómo es que viene a mí, que no soy nadie, soy una persona más? Y no era una persona más Santa Isabel, porque era la madre del precursor de Cristo. ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? La madre de Cristo, María. Ya está respuesta. Hay mucho para agregar, pero con eso ya está. Muchas gracias. Claro. Ahora le voy a dar un mate a Leo. Tremendo, Carlos. Para repetir de lo mismo, es un gusto que estés acá acompañándonos. Y ahora me va a tocar hacerte la última pregunta de todas. Muy bien. ¿Ya terminamos? Acostumbrado. Muy bien. Carlos, ¿qué mensaje le darías vos a los jóvenes de hoy en día, en la actualidad? Te voy a dar un mensaje, sí. Pero no te voy a dar un mensaje particular. Un mensaje particular es el deseo que continúen con esta animosidad que tienen de encontrarse con Jesús, de encontrarse con Jesús palabra, del grupo, seguir formándolo, profundizando en las cosas serias de la iglesia, ¿no? Pero yo te voy a dar un mensaje, es duro, pero espero que se entienda porque tiene que ver con todas las preguntas que salieron hoy, pero te lo voy a leer. Te lo voy a leer porque el grupo de ustedes, Kairos, es este Dios presente, ¿no? que se hace hoy en la actualidad para ustedes, este Dios que es actual, este Dios que en cierta medida los necesita, porque desde el punto de vista de la necesidad, obviamente que Dios no lo necesita para nada, pero Dios quiere que, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo van a llegar al conocimiento de la verdad? Si no nos formamos. Dos te voy a regalar. Ahora te voy a agregar una, porque siempre lo repito y es muy importante. Miren, Dios lo necesita a ustedes, a los jóvenes, porque el mensaje de Cristo tiene que llegar al mundo. Cristo tiene que llegar al mundo. ¿Y cómo va a llegar al mundo? A través de ustedes. A través de ustedes. No hay que... Ahí yo he escuchado en los grupos que hablamos, mucha gente se va. No hay que preocuparse por eso. Jesús eligió a 12. No eligió a todo el pueblo judío. Che, muchachos, vayan. No, eligió a 12. Allá en Marcos 3.3 eligió a 12 personas nada más. A 12. ¿Para qué? Para que salgan a evangelizar. Y evangelizó el mundo. Y hoy el mundo está descreído, está fuera de la órbita de Dios, ya nadie quiere escuchar de Dios.
El egoísmo ha llegado a un punto donde el materialismo, el relativismo, todo nos absorbe en forma terrible. Por eso no hay que esperanzarse cuando por ahí son pocos los que vienen eso, al contrario, cuando más fuerza hay que tener. Y el mensaje te lo voy a dar de dos maneras. Uno, para animarte y animarlos a ustedes a la formación. A la formación. Y por otro lado, ver que ese nombre que ustedes tienen es un nombre que está en la Biblia, no en la Biblia por el hecho de que diga Kairos. No, hay un llamado urgente de Pablo que va en el sentido del significado que tiene esta palabra tan importante para el grupo de ustedes. Mirá, en la carta de los Romanos, en el capítulo 10, fíjense, miren, escuchen, miren qué importante, dice, pero, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? Hay que creer, escucha, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo el mundo se va a convertir a Cristo si no hablamos de Cristo? Si no ponemos la palabra de Jesús en serio, ¿no? En nuestra boca todo el tiempo. ¿Cómo van a oír sin que se les predique? ¿Cómo van a conocer a Cristo si nadie les predica a Cristo? ¿Y saben qué dice el 17? Por tanto, la fe viene de la predicación. Y la predicación por la palabra de Dios. Primer mensaje, fórmense. Fórmense, porque ustedes como grupo tienen una misión, la misión que tiene todo católico. Ir y dar al mundo, llevarle la fe que han recibido por el bautismo. Por eso que acá la pregunta dice, ¿cómo creerán si no lo han recibido, si no han escuchado? O sea, fórmense, ¿para qué? Para que esto se cumpla. Para que el mundo pueda recibir la fe a través de la predicación de ustedes. Porque Dios a usted le ha dado un montón. Le ha dado una iglesia, le ha dado un grupo, le ha dado la Eucaristía, el perdón de los pecados, la contención, un grupo que los acoge, fantástico. Pero eso no se lo dio porque ustedes son fenómenos. Se lo dio porque sin mérito de ustedes, y a mí lo mismo, obviamente, ¿no? A todo ser humano, Él necesita que esa fe que a ustedes le está dando, todo esto que usted le está dando, es para que usted lo desparrame al mundo entero. Cada uno, obviamente, en lo que le toca vivir. Esa es una. La invitación esta, ¿no? A llevar el Evangelio, a formarse. ¿Para qué? Porque fuera de cámara salieron un montón de preguntas hermosas, fantásticas. Entonces, cuando uno sale a evangelizar, no puede venirse con dudas. Al contrario, tenés que venirte con la satisfacción de haberle llevado la fe católica a alguien que no la conocía. Y no venir evangelizado de afuera, al revés, llevar el evangelio, no traer un evangelio diferente, uno solo, que es el católico. Miren, y en el caso de este mensaje, es un medio un trabalengua, ¿no? Pero miren qué bonito. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, escuchen. No, le voy a leer 14. Escuchen. ¿Te acuerdas de la pregunta que me hiciste? ¿Por qué el amor? ¿Por qué si Dios es amor? Etcétera, etcétera. Escucha. Porque el amor de Cristo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos apremia. ¿Qué es apremiar? Nos apura, es el tiempo de hoy, eso es Kairos, el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo de Dios para ustedes. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, Cristo murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos para que los que viven, nosotros que vivimos hoy, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios te llama a vivir para Él, porque ahí está la felicidad, ahí no hay más sufrimiento. Y ese es el mensaje, que se dejen inundar con el amor de Dios, y que hagan, ¿cómo es que se dice esto? Que hagan que ese nombre que ustedes tienen se tome en valor, y lleven al mundo, lleven a la parroquia, a su comunidad, a donde estén, esto de que el amor de Cristo nos apremia hoy a dejar de vivir para nosotros y vivir para el otro, porque no sabemos el tiempo que tenemos. Por eso que el cristiano vive el hoy, no el mañana. El mañana no lo tenés el hoy. Así que ese es el mensaje. Fórmense, lleven la fe al mundo y vivan como buenos cristianos. El hoy. Tremendo. Bueno, Carlos, ya damos por finalizado este bloque, este encuentro, y vamos a finalizar como toda buena ronda de mates. Gracias. Muy bien, gracias.